Bienvenidos a Historias Asombrosas, el podcast donde descubrirás los secretos más ocultos de la historia y lo paranormal. Soy Rafael Rotondaro y hoy te voy a contar una historia que te dejará sin aliento. Prepárate para entrar en un mundo de misterio, terror y fascinación. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Esta historia nos llegó de uno de nuestros oyentes. La noche del 22 de enero de 1986, San Josecito fue sacudido por un fuerte temblor que desató alarma y pánico entre los habitantes. Jóvenes, adultos y niños se lanzaron a las calles, pensando que se trataba de un terremoto. No obstante, lo que allí encontraron fue totalmente aterrador. La casa de la familia González Montilva se hallaba en llamas. Las paredes se habían reducido a escombros y los vehículos cercanos se encontraban bañados en sangre. Los gritos desgarradores de 3 niños convertidos en antorchas humanas hicieron que los vecinos se precipitaran a intentar apagar las llamas que los consumían, logrando llevarlos al Hospital Central de San Cristóbal con vida. Minutos más tarde, una unidad del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal se hizo presente en el sitio, dedicándose en un principio a extinguir el fuego que reinaba en el lugar. Luego, arribaron funcionarios de la Dirección de Seguridad y Orden Público, DIRSOP, de la Policía del Estado Táchira y una comisión de la Brigada contra Homicidios de aquel entonces, Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. Las autoridades realizaron un meticuloso trabajo en la búsqueda de evidencias. En un principio pensaban que lo que había estallado era una bombona de gas doméstico, pero el fuerte olor a pólvora que emanaba de la vivienda permitió conocer que en realidad se trataba de una bomba. Es entonces cuando intervienen expertos en explosivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP, ahora SEBIN, quienes encontraron partículas plásticas y de cartón impregnadas de pólvora. En las paredes destruidas se podía observar los efectos de la bomba que dejaban en evidencia que no se trataba de un explosivo improvisado, sino uno mucho más sofisticado, fabricado por las manos de un hombre con monstruosas intenciones. El autor, Jesús Navas, de 34 años, trabajaba como chofer en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, MARN. Quienes lo conocían, lo describen como una persona trabajadora, tranquila y responsable. No ingería ningún tipo de bebida alcohólica y jamás lo vieron llevándose un cigarrillo a la boca. Al parecer, su único vicio eran las mujeres. Pese a que estaba casado, mantenía relaciones sentimentales con María Neris González Montilva, 14 años menor que él y con quien tenía una hija de tan solo 3 años de edad. Tras varios años de amorío, la relación comenzó a tornarse dañina, hasta el punto en que María le impidió acercarse a su casa en la localidad de San Josecito, en el municipio Torbes, y comenzó a realizar trámites para quedarse con la patria potestad de su pequeña hija, Karina Elizabeth Navas González. Esta situación pareció colmar la paciencia del hombre, quien al mismo tiempo en que luchaba por quedarse con la custodia de la niña, llevaba a cabo un macabro plan para deshacerse de quien quería arrebatársela. Así es como Jesús Navas logra hacerse de una sustancia explosiva muy potente y de uso restringido. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza si el hombre utilizó dinamita o nitroglicerina. De saberlo, tendríamos mucho más claro lo que en realidad pasó aquella noche y el verdadero propósito con el que actuó este malvado hombre. Para entrar en contexto es necesario saber que la dinamita es una mezcla de nitroglicerina y dióxido de silicio que la convierte en un explosivo más estable y solo puede ser activada a través de un detonador eléctrico o químico, mientras que la glicerina se trata de un líquido muy sensible a los golpes, que hace muy difícil su transporte y puede provocar graves accidentes a quienes no saben maniobrarla. Sea cual fuere la sustancia utilizada por Jesús Navas, ambas son empleadas en trabajos como la excavación de montañas, la construcción de carreteras, demoliciones y en general, cualquier obra pública que requiera el movimiento de masas rocosas. Por lo que se puede deducir que este asesino tenía acceso a este tipo de elementos mientras trabajaba como chofer en el Ministerio del Ambiente. Día de la tragedia. Ese miércoles 22 de enero, en horas de la mañana, María Neris González Montilva hizo citar a Jesús Navas ante el Instituto Nacional del Menor, INAM, para tratar lo referente a la patria potestad de la niña. Allí el hombre le dijo que en la noche les iba a llevar un regalito.
Ante tal situación, la mujer replicó que no quería verlo más nunca y que todo lo que tuviera que darle a la niña podría depositarlo de ahora en adelante en el INAM, donde ella iría a recogerlo. Además, le hizo saber que no estaba dispuesta a entregarle a la menor porque la ley la protegía y si seguía molestándola, haría que le quitaran todos los derechos sobre la niña. Ese mismo día, a eso de las 8:30 de la noche, Jesús Navas decidió ejecutar su macabro plan. Salió de su casa en San Cristóbal y se despidió de su esposa indicándole que iba a cambiar de carro porque el suyo lo había dejado en el lugar de trabajo. Sin embargo, en realidad se dirigió hasta la casa de su amante, ubicada en el barrio San Josecito, en un jeep del organismo oficial en el que laboraba. Al llegar allí, notó que María Neris González Montilva se encontraba frente a su vivienda conversando con varios familiares. Cuando la mujer vio llegar al padre de su hija, se dirigió hasta donde él estaba para decirle que no quería recibirlo y que era mejor que se marchara. Pese al rechazo, el hombre la convenció de que no estaría mucho tiempo en el lugar y que solo había ido a llevarle algunas cosas a su hija. Junto a María se encontraba la pequeña Karina Navas, el hijo de una cuñada llamado Kenny René Hernández Zambrano y su sobrino Juan Carlos Chacón González, de 7 años de edad. Los 3 niños acompañaron a la mujer a la puerta de su casa para recibir las cosas que Navas había traído consigo. De una bolsa sacó una lata de leche, algunos juguetes y una hermosa lámpara de regalo. Mientras la mujer recibía los obsequios, se produjo una terrible explosión. En tan solo segundos, el lugar se había convertido en una auténtica escena de terror. Todos fueron lanzados varios metros más allá de donde se encontraban. María Neris llevó la peor parte, su cuerpo salió expelido hasta una acera y sus brazos fueron mutilados, mientras que los 3 niños que la acompañaban fueron disparados dentro de la vivienda y encendidos en llamas. El fuego comenzó a extenderse por todo el lugar, convirtiéndolo en cenizas. Jesús Navas, quien no se sabe si quería morir o vivir, fue partido en 2 y lanzado cerca de unos vehículos que se encontraban estacionados a escasos metros. Los testigos fueron alcanzados por la explosión recibiendo algunas heridas, mientras que los demás habitantes de la comunidad salían a la calle espantados por la magnitud del temblor. En ese momento fue cuando se dieron cuenta de lo que en realidad había pasado. El terror se adueñó de los jóvenes y los más valientes corrieron hasta el lugar para intentar ayudar y ubicar sobrevivientes. Los gritos de los niños permitieron que los llevaran rápidamente a un centro asistencial, mientras que las vísceras y miembros de los cadáveres destrozados de María González y Jesús Navas eran cubiertos con papel periódico y sábanas. Cuando llegaron los bomberos, luego de apagar las llamas salieron en busca de las partes humanas faltantes sobre los techos de casas y vehículos para intentar recuperarlas. Sin embargo, los brazos de María Neris nunca lograron ser hallados. La escena era espeluznante y las autoridades debieron multiplicarse para controlar la desesperación de los curiosos. La noche parecía no tener fin y para evitar la alteración de los observadores, el inspector Alirio Chacón, de la Policía Judicial, ordenó el levantamiento de los cadáveres que fueron llevados a la morgue del Hospital Central para realizar la necropsia de ley. Mientras tanto, en el área de emergencia los 3 menores se debatían entre la vida y la muerte. Pese a los esfuerzos que realizaron los médicos de turno durante varias horas, los niños Kenny René Hernández Zambrano y Juan Carlos Chacón González murieron a causa de las graves quemaduras y heridas internas que les dejó la fuerte explosión. En la escena, los investigadores seguían buscando pistas y cuantificando los daños. Una casa vecina fue completamente destrozada por la explosión. Otra perdió parte de su entrada y todos los vidrios de los carros cercanos quedaron hechos pedazos. Pasadas varias horas, los funcionarios logran descubrir que la lámpara que Jesús le había obsequiado a María era el objeto que contenía la bomba y que pudo haber sido accionada mientras la entregaba, logrando matar a su amante y a él mismo en un acto suicida. La apreciación de las autoridades para aquel entonces era que el hombre había irrumpido al anochecer en la casa de su víctima en el barrio San Josecito y luego de discutir acaloradamente con ella, accionó manualmente el detonador y sin importarle la presencia de 3 niños, incluyendo su propia hija, activó el mecanismo de la pequeña bomba que había improvisado dentro de una linterna de mano y los impulsos eléctricos ocasionaron la espantosa tragedia.
Sin embargo, familiares y amigos de Jesús Navas no estuvieron de acuerdo con esta versión dada por los funcionarios policiales, afirmando que era un hombre incapaz de hacerle daño a nadie y mucho menos a su propia hija. Asimismo, aseguraban que el hombre no tenía ningún interés por las armas ni los explosivos. El suceso pasó de ser un susto al peor acontecimiento criminal de los últimos tiempos en esa localidad y zonas aledañas. Los rumores comenzaron a crecer y la hipótesis sobre lo que había ocurrido ese día aún no estaba del todo clara. Inconcluso, durante meses, los expertos de la DCIP y los técnicos de la PTJ continuaron con las investigaciones para tratar de establecer el tipo de explosivo utilizado, sin dar exactamente con la sustancia. De igual manera, trataron de establecer la procedencia de la misma sin poder localizar de qué lugar Jesús Navas extrajo los explosivos o quién se los proporcionó. Esta terrible tragedia causó conmoción en toda la comunidad tachirense, quienes al día de hoy todavía se preguntan si aquel suceso ocurrido hace más de 37 años fue una bomba suicida o si el maquiavélico hombre solo trataba de deshacerse de su amante. Sea cual sea que haya sido su intención, lo cierto es que este hombre acabó con la vida de 3 personas inocentes, y su hija, por quien peleaba la custodia, quedó viva, con los ojos totalmente destrozados y enfrentándose a una realidad que quizás jamás podrá superar. Hasta el momento, no se sabe el paradero de esta sobreviviente. Y así termina este episodio de Historias Asombrosas, el podcast donde te contamos las historias más increíbles, sorprendentes y escalofriantes que puedas imaginar. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por el mundo de lo asombroso y que nos acompañes en el próximo episodio, donde te traeremos más relatos fascinantes. Gracias por escucharnos y recuerda, la realidad supera a la ficción. Hasta pronto.